Hola, soy Ana Belinda Hernández Escoto y en esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles acerca de la libertad condicional. Comenzaremos diciendo que la libertad condicional es aquel permiso que se le concede al privado de libertad. Esta sucede en la última fase de la condena que se le hubiera impuesto y la misma le concede al reo cumplir con su condena en libertad, siempre y cuando éste no cometa otro delito ni incumpla las normas de conducta que se le hubieran impuesto por la autoridad competente. Cabe mencionar que para acceder a la libertad condicional se debe de cumplir con la primera parte de la pena y también cumplir con algunos requisitos ya establecidos en el artículo 81 del Código Penal. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de la libertad condicional? Pues la reducción de la población en los centros penales y la reinserción del individuo a la sociedad. También podemos decir que existen diferentes tipos de libertad condicional. Número 1, la libertad condicional genérica, que es a la que pueden acceder la población en general de los presos, siempre y cuando cumplan con los requisitos ya establecidos en el Código Penal. También existe la libertad condicional especial para aquellas personas que tienen 70 años y que cumplan con los requisitos establecidos. Además, existe la libertad condicional especial para aquellas personas que tienen una enfermedad grave, la cual tiene que ser acreditada por el sistema de salud público. Buenas noches, abogado, compañeros. Les vamos a hablar de los requisitos para poder obtener a la libertad condicional, ¿verdad? Para que un juez de ejecución pueda conceder al condenado el beneficio de la libertad condicional, se deben de cumplir varios requisitos. Los vamos a enumerar. El número 1, el condenado es necesario que haya cumplido la mitad de la pena impuesta en los casos de la pena de prisión de hasta 15 años. Tiene que cumplir la mitad de esa pena, estamos hablando de 7 años y medio, según lo que nos dicta el artículo 81. Si la condena o prisión es de más de 15 años y menos de 30, el condenado debe haber cumplido 2/3 de la pena. Si la pena sobrepasa estos 30 años, no es aplicable la libertad condicional, sino hasta que hayan transcurrido 30 años de cumplimiento efectivo de esta condena, ¿verdad? En la número 2, el condenado es necesario que se haya observado en él una buena conducta dentro del establecimiento penitenciario, uno de los requisitos, el número 2. El número 3, tiene que existir un pronóstico favorable de reinserción social en cuanto al condenado. Se tienen que dar las condiciones necesarias y esperar que esta persona que va a ser puesta en libertad condicional realmente cumpla como un buen ciudadano dentro de la sociedad, que se va a ir a desenvolver y que no va a ser un peligro, ¿verdad? Para la sociedad. Tiene que darse esa seguridad de ese pronóstico de reinserción social favorable. La número 4, que el condenado haya satisfecho en su caso las responsabilidades civiles derivadas del hecho delictivo, salvo que el órgano jurisdiccional competente, después de oír a los interesados y al Ministerio Público, declare excepcionalmente la imposibilidad total o parcial del que el sujeto haga frente a las mismas. La responsabilidad civil, siempre la tiene que cumplir el condenado, ¿verdad? Entonces, este es uno de los requisitos, el número 4, para que se puedan dar las condiciones para que un condenado pueda ser beneficiado con la libertad condicional, según lo que nos dicta el artículo 81 del Código Penal. Muchas gracias. Buenas noches, abogado y compañeras. Yo soy Francis Velázquez y les vengo a hablar de que son las medidas reguladoras de la libertad. En este artículo nos dice de la rehabilitación social del sujeto, necesidades por el hecho cometido. Vamos a hablar un poquito de lo que se puede imponer. Se dice que es la prohibición de acudir a determinados lugares. También la prohibición de aproximarse a la víctima o tener comunicación con ella, un familiar de ella u otra persona que determine el órgano jurisdiccional competente. Nos dice también de la prohibición de ausentarse del lugar donde reside.
sin autorización del órgano jurisdiccional. También nos habla de la obligación de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional competente para informar de sus actividades y justificarlas. Hay personas que no hacen esto y tienden a ir a la cárcel por esa razón. En quinto lugar nos dice que la participación en programas, ya sea formativos, laborales, culturales, de educación vial, de educación sexual, de consejería familiar. Nos habla también de someterse a tratamientos ambulatorios de adicciones, desintoxicación, psicológicos o psiquiátricos. Nos habla de la suspensión del derecho de conducción de vehículos, ya sean automotores, aeronaves o embarcaciones. Nos habla de la suspensión del derecho a la tenencia y portación de armas y explosivos, eso es demasiado importante. Y la portación de grillete o dispositivos electrónicos para que no salga de un perímetro y no se pueda salir a robar, salir a delinquir, salir a matar o algo. En ningún caso, el contenido de las medidas reguladoras puede atentar contra la dignidad del penado. Así que esta fue mi participación y buenas noches. Buen día compañeros, buen día abogado. A continuación yo les voy a hablar acerca de la libertad condicional, lo cual nos lo establece y nos lo regula en el Código Penal en el artículo 82. Bueno, nos regula en el artículo que el privado de libertad también tiene derecho a la libertad condicional siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos que ya nos da la pena. Por ejemplo, cuando yo les voy a hablar acerca de los años que nos regula el Código Penal. Por ejemplo, cuando el reo o el privado de libertad tiene la minoría de 15 años, se le puede dar libertad condicional siempre y cuando a él haya cumplido un medio de la pena establecida. Por ejemplo, un medio de 15 años son 7.5 años. O sea que cuando él ya ha completado esa pena, él ya puede salir en libertad. Ya se le puede otorgar su libertad condicionada. También cuando el reo no supere de 15 a 30 años de pena, el reo tiene la posibilidad de salir con 2/3 de libertad condicional. ¿Cuántos son 2/3 de 15 a 30? Serían 20 años. Para que él cumpla, tiene que cumplir unos 20 años para que él pueda salir con su libertad condicional. Tomando en cuenta que no tiene que superar 30 años de pena, sino no se le puede aplicar esta libertad condicional que se le da a las privadas de libertad. También cuando se observa buena conducta o cuando el imputado o el privado de libertad cumple con sus responsabilidades civiles. Cuando alguna persona ya cumple la mayoría de 70 años, nos hablaba cuando su condena, se puede establecer que puede cumplir 2/3 de su condena para él poder salir en libertad, siempre y cuando ya tenga la mayoría de 70 años. Se le considera por su edad, ¿verdad? Esta libertad condicional no se le puede brindar a una persona que forme parte de un grupo o, ¿cómo se le puede llamar? Una banda delictiva que sea reincidente en él, no se le puede brindar. O sea, no. Y también si el órgano jurídico nos dice de que no se le puede porque ya escuchó las partes, igual. Si el órgano jurídico nos establece que no se le puede brindar, simplemente no se le establece y ya. Y se le puede aplicar en dado caso cuando fueron parte de un grupo delictivo, es cuando colaboran con pruebas a beneficio para ya prevenir que se sigan cometiendo delitos o que se siga cometiendo corrupción en estos grupos. Y ellos, ¿cómo les puedo explicar? Ellos colaboran con las autoridades para parar la delincuencia.